¿Qué misterio sin resolver te intriga? Los asesinatos de los multimillonarios Barry y Honey Sherman encontrados muertos en su mansión en Toronto por su agente inmobiliario. Fueron encontrados con el cuello atado, completamente vestidos en la cubierta de la piscina sin signos de haber entrado a la fuerza. Barry era un filántropo muy conocido, estaba en la industria farmacéutica y donaba millones anualmente a múltiples organizaciones benéficas. La policía originalmente creyó que se trataba de un suicidio-asesinato y no siguió otras pistas. La familia inició una investigación privada que encontró que la evidencia no respaldaba esa teoría y, por lo tanto, demostró la incompetencia de la policía. A medida que el público se interesó más, se descubrió que había una disputa familiar completa sobre las acciones heredadas de la empresa Apotex. Las sobrinas y sobrinos de Sherman habían iniciado una demanda por su derecho a heredar acciones que perdieron y la mayoría aceptó. Los hijos de Sherman contrataron a investigadores privados de la inepta policía de Toronto. Descubrió a un hombre desconocido que salía de la propiedad en el momento de los asesinatos. El caso es fascinante y es objeto de múltiples podcasts, un libro y una película. El tipo que mató a una familia japonesa, se quedó horas dentro de la casa con los cadáveres usando su computadora y comiendo su comida. Incluso usó el baño y no tiró de la cadena. Dejó tanto ADN en la casa y la policía no lo ha encontrado. Sí, los asesinatos de la familia Zetagaya. Horrible. Dijeron que era porque la policía japonesa es una mierda en su trabajo. Asesinatos en Houston, Texas. Loverland. Durante el verano de 1990, Cheryl Henry, de 22 años, conoció a Andy Atkinson, de 21 años, a través de amigos en Yucatán Lake World. Andy estuvo en mi casa durante el verano de la Universidad Estatal Stephen Austin y los dos comenzaron a salir. El 22 de agosto de 1990, los dos, que habían estado saliendo durante aproximadamente 2 semanas, habían planeado una cita doble con la hermana menor de Cheryl, Shane. Cada pareja se fue por su lado para continuar la noche. Shane dijo que le dio un beso de buenas noches a su hermana y le dijo te amo alrededor de las 11:30 p.m. Era lo que siempre hacían. Pero cuando Shane se despertó por la mañana, Cheryl todavía no estaba en casa. Y en la casa de Andy, él tampoco había regresado a casa. Ambas familias contactaron a la policía. Se realizó una búsqueda de la pareja y del automóvil en el que se encontraban, el Honda Civic blanco de Andy. A primera hora de la tarde del 23 de agosto, la policía de Houston localizó el automóvil de Andy después de que un guardia, que estaba haciendo un barrido en un área industrial, los llamó. Estaba estacionado en un callejón sin salida aislado en Enclave Road, un área que se usa a menudo como callejón de los enamorados. Cuando la policía se acercó al auto, estaba claro que algo horrible había sucedido. Las ventanillas estaban bajadas. La llave aún estaba en el encendido. Los asientos estaban reclinados y había un cassette en el tablero. En el piso del lado del pasajero había zapatos y bolso de mujer. Pero lo más escalofriante fue que había señales frescas de sangre en el auto. Justo antes de la medianoche, los perros llevaron a la policía a un área a unos 200 metros del auto de Andy. Un palo de golf y 3 pelotas de golf parecían haber sido colocados a propósito, apuntando a pedazos de una cerca de cedro podrida en el suelo. La policía miró debajo de los pedazos de la cerca y encontró el cuerpo de Cheryl. Estaba boca abajo. Su ropa había sido cortada y arrojada cerca de sus restos. Tenía las manos atadas a la espalda con cuerda de cáñamo. Había sido agredida sexualmente y le cortaron la garganta con 3 cortes. Cerca de su cuerpo también había un billete de $20. La búsqueda continuó para Andy. A la mañana siguiente, a unos 90 metros del cuerpo de Cheryl en la línea de árboles, las autoridades descubrieron el cuerpo de Andy. Estaba completamente vestido con la espalda contra un árbol y las manos atadas, como las de Cheryl. Y al igual que Cheryl, también le habían cortado la garganta. Pero el corte fue tan profundo que casi lo decapitaron. Su reloj y dinero aún estaban en su persona, descartando la posibilidad de robo como motivo principal. Después de 32 años este misterio sigue sin resolverse. A mí, la desaparición de un extra de Scarface. Tammy Lynn Lepper desapareció después de unos días de filmar una escena para la película. Creo que era la chica con la que Manny coquetea antes de disparar al motel para salvar a Tony, pero aparentemente se estaba comportando de manera muy errática en casa. Salió de la casa de su madre la mañana del 6 de julio de 1983, probablemente para seguir filmando, y nunca más se la volvió a ver. Tenía 18 años cuando desapareció. Tammy Lynn Lepert. Escribí algo sobre ella hace 1 o 2 años. Hay una escena en Scarface en la que Tony y otros están arriba en un apartamento mientras se supone que Manny debe vigilar desde su auto. Manny se distrae con una chica rubia en bikini y comienza a coquetear con ella. Es una escena inquietante, pero también hay una historia de fondo aún más inquietante detrás de algo aparentemente inocuo. La chica rubia,
que era Tammy Lynn Leppert. Tammy Lynn Leppert era una reina de belleza y modelo de Florida que, cerca del momento de filmar la película, fue a una fiesta y no volvió como la misma persona. Es como si hubiera cambiado durante la noche. Mientras filmaba, vio que un paquete de sangre se activaba durante la filmación y se asustó. Fue liberada de la película y comenzó a mostrar importantes signos de paranoia. Afirmó que vio algo que no debería haber visto, pero no dijo que, por temor a que una persona desconocida la matara. Se convirtió casi en una aislada total y de repente era discutidora y rápida para enojarse. Entonces, un día, salió a dar una vuelta con una amiga y nunca volvió a casa. La amiga dice que tuvieron una discusión y ella salió del auto, a varias millas de su casa, descalza, y se negó a volver a entrar. Nadie la ha visto desde entonces. Siempre pensé que los misteriosos niños verdes de Wall Pit eran interesantes. La leyenda de los niños verdes de Wall Pit se refiere a dos niños de un color de piel inusual que, según los informes, aparecieron en el pueblo de Wall Pit en Suffolk, Inglaterra, en algún momento del siglo XII, quizás durante el reinado del rey Esteban. Los niños, hermano y hermana, tenían una apariencia generalmente normal excepto por el color verde de su piel. Hablaban en un idioma desconocido y solo comían habas crudas. Eventualmente, aprendieron a comer otros alimentos y perdieron su color verde, pero el niño estaba enfermo y murió poco después de que su hermana fuera bautizada. La niña se adaptó a su nueva vida, pero se la consideró bastante relajada y lasciva en su conducta. Después de que aprendió a hablar inglés, la niña explicó que ella y su hermano habían venido de una tierra donde el sol nunca brillaba. Según una versión de la historia, dijo que allí todo era verde, según otra, dijo que se llamaba Tierra de San Martín. Supongo que los niños sufrieron algún tipo de deficiencia nutricional, pero la historia es interesante de cualquier manera. La víctima número 169 del atentado de Oklahoma City. Encontraron una pierna adicional entre los escombros. Las pruebas de ADN mostraron que pertenecía a otra víctima que ya había sido enterrada pero con la pierna equivocada. La pierna equivocada ya había sido embalsamada, por lo que no pudieron obtener ADN en ese momento. Entonces, ¿a quién pertenecía esta pierna? Todas las demás piernas se habían contabilizado en otras víctimas. No encontraron otras partes del cuerpo, y nadie más había sido reportado como desaparecido. Fue solo hasta 2015 que pudieron obtener ADN de la pierna, pero todavía está clasificado como sin nombre. Algunas teorías de conspiración tenían una ventana emergente como tal vez un segundo bombardero que quedó atrapado en la explosión, pero aún se desconoce. El 4 de diciembre de 1872, un barco británico-estadounidense llamado Mary Celeste fue encontrado vacío y a la deriva en el Atlántico. Se encontró que estaba en condiciones de navegar y con su carga intacta, a excepción de un bote salvavidas, que aparentemente había sido abordado de manera ordenada. Nadie sabe qué pasó con la tripulación o por qué abandonaron el barco. No sé si esto ya ha sido posteado o no. 1986 niño desaparecido de Somosierra, Juan Pedro Martínez. El padre del niño es camionero. Tiene la tarea de llevar un semirremolque con un tanque de ácido sulfúrico desde Cartagena a Bilbao, y trae a su esposa e hijo para hacer un pequeño viaje familiar. Cuando pasan por el paso de la montaña de Somosierra, se informa que el camión conduce de manera errática y luego se estrella. La cabina está destruida, ambos padres mueren en el accidente, pero el niño aparentemente simplemente desaparece de la faz de la tierra. La explicación obvia es que de alguna manera sobrevivió al accidente y se alejó, pero se registró minuciosamente el área y no se encontró ningún rastro de él. Algunos han teorizado que el ácido sulfúrico disolvió su cuerpo. Esto tampoco funcionaría, porque llevaría más tiempo disolver un cuerpo y porque habría dejado rastros. También hay algunos detalles inexplicables e inusuales. Andrés aparentemente era un conductor decente y gozaba de buena salud, y no había nada malo con el camión. ¿Por qué conducía tan mal, especialmente a través de montañas con acantilados empinados, con toda su familia a bordo? El tacómetro del camión registró una serie de arranques y paradas inexplicables que no coincidían con los patrones de tráfico. ¿De qué trata eso? Se encontraron rastros de cocaína, no en la cabina, sino dentro del tanque con el ácido sulfúrico. ¿Por qué? Informes no verificados afirman que 2 personas llegaron al lugar antes que los servicios de emergencia y sacaron un pequeño paquete de la cabina. ¿Es esto cierto? De ser así, ¿quiénes eran y qué están haciendo? Casi un año después, en 1987, se reportó en Madrid a un niño que coincidía con la descripción de Juan Pedro. Acompañaba a una anciana y preguntaban por la ubicación de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Era este Juan Pedro?
Y si es así, ¿con quién está y por qué? ¿Qué pasó con el caballo de carreras más querido de Irlanda, Sergar? Se cree ampliamente que el IRA lo secuestró para pedir un rescate y terminó disparándolo hasta matarlo porque tenía demasiado con lo que lidiar. Sin embargo, incluso mucho después de terminar su campaña, el IRA ha admitido los secuestros y asesinatos de varias personas, especialmente en relación con los desaparecidos, pero no ha mencionado a Sergar ni una sola vez. Seguramente ya habrían salido y reclamado la responsabilidad si estuvieran detrás de esto. Tim Molnar. Envía escalofríos por mi espina dorsal. Chico joven de Florida, orientado a la familia y en la universidad, todo lo bueno. Un día, en 1984, en lugar de tomar su ruta habitual a la escuela, decide conducir 80 kilómetros en la dirección opuesta. Se detuvo para cargar gasolina y siguió adelante. 4 meses después de su desaparición, sus padres recibieron una carta de una empresa de incautación de automóviles en Atlanta, Georgia, que decía que había dejado su automóvil en un estacionamiento 6 días después de su desaparición inicial. También descubrieron que prácticamente había vaciado su cuenta bancaria justo antes de irse. El 31 de enero de 1996, se emitió un programa sobre misterios sin resolver, y Tim Molnar estaba en él. Un tipo llamado Steven Cool que lo había visto llamó y les dijo que reconoció la ropa de Tim como la que había encontrado en un cuerpo congelado en un lote de bloques de hielo en Neosho, Wisconsin 10 años antes. A través de pruebas de ADN, se confirmó que el cuerpo era de Tim. Así que dime, ¿cómo es que este chico de 24 años que era increíblemente cercano a su familia termina a 2000 kilómetros de distancia de su casa congelado en un bloque de hielo en el jodido Wisconsin? Asa Degri. Vivía en mi ciudad. En 2000, ella salió de su casa voluntariamente a los 9 años en medio de la noche del día de San Valentín durante una tormenta masiva. Fue vista varias veces caminando por una carretera extremadamente rural y desolada. Sola bajo la lluvia torrencial y luego nunca más se la volvió a ver. Su mochila fue descubierta a kilómetros de distancia enterrada en una bolsa de basura un año después. ¿Cómo convencieron a una niña de 9 años de dejar su casa sola en medio de la noche, en una tormenta, caminar por una carretera desierta? Como no ha habido ninguna pista sustantiva desde 2001. El 25 de febrero de 1957, se encontró el cuerpo de un niño no identificado en una caja en un vertedero ilegal cerca de Filadelfia, Pensilvania. Se estimó que el niño tenía entre 4 y 6 años, pesaba alrededor de 13 kilos y medía alrededor de 1 metro. Lo encontraron desnudo pero envuelto en una manta. Su cabello fue cortado recientemente y su cuerpo fue lavado recientemente. Tenía pequeñas cicatrices en la barbilla, la ingle y el tobillo izquierdo, algunas de las cuales demostraban que se sometió a un pequeño procedimiento médico. Fue encontrado con un traumatismo contundente en la cabeza que se determinó que fue la causa de la muerte y no hubo testigos. El cuerpo fue encontrado por un joven que caminaba por el solar abandonado. Extrañamente, el hombre esperó un día entero antes de contactar a la policía e incluso un segundo hombre había encontrado previamente el cuerpo del niño pero no había contactado a la policía porque no quería involucrarse. Con el clima frío y la llamada telefónica retrasada, la policía no pudo estimar con precisión la hora de la muerte del niño. Para identificar al niño, el cuerpo se mantuvo en la morgue mientras visitantes de 10 estados diferentes intentaban buscar marcas identificables sin éxito. La policía envió 400.000 volantes del niño a comisarías, oficinas de correos y juzgados de todo el país. Incluso la Asociación Médica Estadounidense envió una descripción del niño, pero no condujo a ninguna parte. La policía comparó las huellas del niño con las de los hospitales de la zona e incluso tomó huellas dactilares, pero ningún registro mostró que el niño existió alguna vez. En 2016, el Centro Nacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados publicó una reconstrucción facial forense de la víctima y lo agregó a su base de datos. Desafortunadamente, el niño nunca ha sido identificado y el caso aún permanece abierto. La desaparición de Brandon Swanson. Conducía a su casa después de una fiesta y se metió en una zanja. Llamó a sus padres y estaba hablando por teléfono con ellos porque no estaba seguro de su ubicación exacta. Les dijo a sus padres que estaba fuera de la ciudad y ellos fueron a buscarlo. Estaban hablando por teléfono con él mientras conducían, pero no pudieron localizarlo. Se quedó en silencio después de decir "oh, mierda" y nunca más se lo volvió a ver. Ese tipo que se escapó del aeropuerto saltó la cerca y nunca más fue visto. Ese video de vigilancia fue tan escalofriante de ver. La forma en que caminó casualmente en el aeropuerto como si nada y de repente salió corriendo inesperadamente. Me pregunto qué hace que la gente haga algo al azar de forma inesperada. Las Tank. La desaparición de la 9ª Legión Romana.
Una hipótesis presentada fue que simplemente abandonaron el Imperio Romano y se mudaron a China y son responsables de una región en China donde muchas personas tienen ojos azules. Solo para mostrarte lo locas que pueden ser las teorías. Hubo una niña en el siglo XIX que fue asesinada después de una fiesta. Fue a casa de unos amigos para vestirse, luego fueron a la fiesta. Fue en una fiesta en particular que no recuerdo. Conoció a un hombre llamado Thornton en la fiesta y se fue con él. La encontraron al día siguiente en un parque, con señales de abuso y estrangulada. Thornton fue llevado a juicio pero absuelto por falta de pruebas y nunca se resolvió. Lo más extraño fue que en la década de 1970 sucedió nuevamente, y ambos crímenes fueron casi idénticos. Eran las mismas vacaciones, el mismo pueblo, la chica fue a casa de una amiga a vestirse y luego fueron a la fiesta. Conoció a un hombre llamado Thornton y se fue con él, y al día siguiente fue muerta y estrangulada en el mismo parque, muy cerca de donde fue encontrada la primera niña. Una vez más, Thornton fue juzgado pero absuelto por falta de pruebas. Esa historia es simplemente rara. Además, ambas niñas tenían el mismo cumpleaños. La llamada de las profundidades, donde las personas que casi nunca experimentaron el buceo simplemente se sumergían e intentaban llegar al fondo sin tener en cuenta la autopreservación y, a su vez, se ahogaban, me jode cada vez que pienso en ello. Una de mis partes favoritas de hacer mi entrenamiento de buceo fue la primera vez que me metí en la piscina profunda. Tenía solo 10 metros de profundidad, pero era tan sereno y hermoso. Estaba simplemente sentado en el fondo de esa piscina, burbujeando. Estuve ahí más allá del tiempo asignado. Tuvieron que enviar un instructor para que viniera a buscarme. El asesinato de Tamans Chud es tan extraño que creen que fue envenenado, pero no saben con qué. No saben quién era el tipo porque no tenía identificación y toda su ropa tenía las etiquetas arrancadas. Luego está la maleta marrón, el hecho de que lo vieron con vida, creo, un día antes en el mismo lugar donde encontraron su cuerpo. Hay el extraño código numérico que no entienden. Por lo general, piensan que tiene que ver con alguna mierda de espía de la Guerra Fría, pero quién sabe. Las esferas de piedra de Costa Rica. Básicamente, enormes esferas enormes que nadie tiene ni idea de quién las puso allí o, quizás más importante, cómo. Las luces del Fénix. No soy gran fanática de los ovnis, pero esto es jodidamente espeluznante. Miles de personas, incluido el gobernador, los vieron. El gobernador, si la memoria no me falla, era piloto, y cuando el gobierno salió con su informe, el gobernador, una vez fuera del cargo por supuesto, dijo: estupideces. Sin verdadera explicación. Los asesinatos de Keddy. En 1981, Glenn Sharp, su hijo John, 15, su amiga Dana, 17, fueron encontrados brutalmente asesinados por la hija mayor de Glenn, Sheila. Ella los encontró, no los asesinó. Se habían estado alojando en la cabaña 28 en el complejo Keddy. Sheila se había quedado con sus amigos en la cabaña 27 y encontró los cuerpos por la mañana. Su hermana, Dina, 12, estaba desaparecida y sus restos fueron encontrados más tarde a unos 45 kilómetros de distancia después de que se recibiera un aviso anónimo. El giro aquí es que en la cabaña 28 también se encontraron 3 niños pequeños vivos e ilesos en su habitación. Oak Island, conocida como The Money Pit, es un misterio bastante grande. En 1795, Daniel McGinnis, de Nueva Escocia, vio luces provenientes de la deshabitada isla Oak, llamada así porque, bueno, está llena de robles. Él y algunos amigos fueron a la isla y encontraron una gran depresión circular. Entonces, comenzaron a cavar y descubrieron una capa de losas unos metros más abajo. En las paredes del pozo había marcas visibles de un pico. Mientras cavaban, descubrieron capas de troncos aproximadamente cada 3 metros. Se rindieron a los 10 metros. Eso es solo el comienzo. La empresa Anslow continuó donde lo dejaron y, alcanzando una profundidad de 30 metros y encontrando capas de troncos cada 3 metros y capas de carbón, masilla y fibra de coco a 12, 15 y 18 metros. Cabe señalar que los cocos y, por lo tanto, sus fibras no son nativos de ningún lugar cercano a Nueva Escocia. En algún lugar entre 24 y 30 metros encontraron una roca codificada que se tradujo diciendo algo así como 12 metros hacia abajo, 2 millones de libras yacen enterradas. Esto se está haciendo largo, así que lo resumo, el pozo se inunda. Y no como solo bombearemos la inundación de agua. El agua entra de 3 partes de la isla con la marea. Muchas personas y empresas han intentado llegar al fondo, pero sin éxito.
Si está interesado, hay toneladas y toneladas de información sobre esto.